Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traigo un relato que ha sacudido a la industria como pocas veces ocurre, y que en las últimas horas ha llenado de rumores, dudas y emociones encontradas las redes y los platós. El inesperado y sincero pronunciamiento de Bar Arduk sobre su relación con el Sinsangu. Lo que empezó como un murmullo tímido en pasillos de rodaje se convirtió de golpe en un temblor mediático. El actor, célebre por su hermetismo y su disciplina férrea a la hora de blindar su intimidad, decidió poner fin a un silencio que había sostenido con absoluta determinación durante meses. Todo sucedió en un encuentro improvisado con periodistas y seguidores, una tarde que parecía cualquiera y terminó siendo histórica. Var, con una calma que rozaba lo frágil, tomó aire, miró a su alrededor como si pesara cada palabra y soltó una frase que, en cuestión de minutos, se viralizó en todas las plataformas. No me resulta fácil hablar de esto, pero ya no puedo callarlo. Desde ese instante, la atmósfera se volvió densa, como si lo que estaba a punto de decir hubiera estado fermentando demasiado tiempo. Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad poco habitual en él, y su pausa antes de continuar dejó claro que el costo emocional no era un rumor, sino un hecho evidente. Entonces, frente a cámaras y teléfonos en alto, decidió abordar lo que llevaba semanas alimentando debates, los comentarios, suposiciones y acusaciones que habían tomado vuelo en programas de entretenimiento, hilos infinitos y foros de fans. Con voz baja, pero firme, Bar explicó que siempre había considerado su vida privada como un terreno sagrado, y que protegerlo había sido una elección consciente. Admitió, sin rodeos, que el silencio comenzó a hacerse insoportable. Lo que he vivido con el Sin ha sido un recorrido íntimo, delicado y más complejo de lo que cualquiera podría imaginar desde afuera, reconoció, dejando entrever capas que rara vez muestra. Y subrayó que las lecturas superficiales jamás hacen justicia a lo que de verdad se comparte lejos del foco y el ruido. Personas cercanas a su círculo íntimo coinciden en que no hubo nada improvisado en esa decisión. Aseguran que Bar pasó semanas debatiéndose entre lo que debía a sí mismo y lo que creía que su carrera exigía. Durante ese proceso, incluso buscó apoyo profesional para manejar la presión mediática y la confusión afectiva que lo perseguían a cada hora. Una fuente que lo conoce bien relata que el actor fue especialmente cuidadoso con el Sinsangu, a quien, según dice, considera una compañera fundamental en una etapa de enorme sensibilidad. No quería herir, ni alimentar más ruido. Quería ser justo, aun a riesgo de exponerse más de la cuenta. Cuando sus palabras empezaron a circular, la reacción fue un torbellino. En cuestión de minutos, etiquetas con su nombre y el de El Sin coparon lo más alto de las tendencias, especialmente en Twitter e Instagram. Miles de usuarios comentaron con intensidad, algunos celebraron el coraje de dar un paso que parecía imposible, otros cuestionaron por qué esperar tanto para hablar, y muchos más sospecharon que todo podía formar parte de una estrategia para ordenar su imagen pública o desactivar tensiones con productores y marcas. El debate se encendió sin matices, con análisis sesudos y opiniones viscerales, como siempre sucede cuando la emoción se mezcla con la fama. En medio de ese ruido, el silencio del Sinsangu llamó especialmente la atención. Ningún comunicado, ningún mensaje directo, apenas movimiento en sus redes. Rumores surgidos horas después sostienen que ella siguió de cerca cada frase, y que a su entorno más próximo les hizo saber que no se sorprendió con nada de lo dicho por Bar. Algunos sostienen que ambos habían pactado no exponer su vínculo bajo ninguna circunstancia, una decisión que los protegió por un tiempo, pero que la presión constante terminó agrietando. Tal vez no había manera de sostener ese muro para siempre, quizá el mundo que los mira no permite que ciertas puertas permanezcan cerradas mucho tiempo. Expertos del medio audiovisual aseguran que este gesto de transparencia podría jugar a favor de la imagen pública de Bar. Su honestidad, aunque tardía para algunos, podría aliviar tensiones con ciertas productoras, departamentos creativos y aliados comerciales. Sin embargo, advierten que abrir una rendija a lo íntimo cambia la forma en que la industria observa a sus protagonistas. Lo que en pantalla se interpreta desde la ficción puede empezar a leerse a través del prisma de lo real, y eso modifica expectativas, guiones y campañas. El mapa laboral de ambos podría reacomodarse lentamente durante los próximos meses, con decisiones tomadas al detalle y bajo la lupa del público. Mientras tanto, la mirada colectiva se clavó en cada gesto virtual. Fans y curiosos comenzaron a vigilar con un celo milimétrico los perfiles oficiales de Bar y de El Sin. Cada historia efímera, cada fotografía, cada palabra en una descripción fue examinada como si escondiera un subtexto. Un cambio de foto de perfil pareció bastar para disparar nuevas teorías, un comentario ambiguo, para encender discusiones interminables. Lejos de enfriarse,
la situación escaló. No faltaron voces que aseguraran haber presenciado momentos de tensión en semanas recientes, encuentros breves con miradas densas, grabaciones en las que la distancia parecía más grande que el set. Para más de uno, lo de hoy era inevitable. Tarde o temprano, alguno iba a hablar. A partir de allí, el efecto dominó tocó también la agenda profesional. Se multiplicaron las conjeturas sobre los próximos proyectos de ambos. ¿Seguirán compartiendo pantalla? ¿Harán una pausa para protegerse del agotamiento mediático? O por el contrario, los productores aprovecharán el foco que ahora los rodea para impulsar nuevas historias que entrelacen ficción y rumor. Las mesas de debate en televisión y las columnas de opinión se volcaron a discutir las posibles rutas. Desde un drama romántico que capitalice la química que el público adora, hasta la opción de despegarse por completo durante un tiempo, priorizando trabajos que no los vinculen de manera directa. Especialistas en comunicación y comportamiento mediático ven en este episodio un parteaguas en la forma en que las figuras turcas gestionan sus vínculos bajo escrutinio. El mensaje de Bahar, ese no puedo seguir callando, dicho con voz apretada, empieza a analizarse como un caso concreto de cómo la presión emocional puede desbordar los planes del más reservado. Es la clase de gesto que, para bien o para mal, reordena la narrativa alrededor de una pareja y redefine el límite entre lo que se dice y lo que se guarda, entre lo que pertenece a lo íntimo y lo que el público exige conocer. Algo sí parece indiscutible. Esta historia no se detiene aquí. A cada hora aparecen nuevas pistas, nuevos comentarios, nuevos relatos de quienes estuvieron cerca y aseguran haber notado señales. Se reabren discusiones profundas sobre la intimidad, la fama y el precio emocional que pagan aquellos que intentan sostener una vida normal bajo una luz que no se apaga. En esa tensión, el relato crece como una ola difícil de contener. Hoy, la pregunta que resuena no es solo qué ocurrió, sino cómo lo que ocurrió alterará sus caminos, sus personajes, sus escenas y los proyectos que les esperan. ¿Hizo bien Bahar Arduk al dejar de lado el blindaje y hablar con el corazón? ¿Debería el Sinsangu pronunciarse o mantener la reserva que hasta ahora la ha definido? ¿Qué huella dejará este capítulo en sus carreras y en la manera en que la industria decide mirarlos de ahora en adelante? Ustedes, que están del otro lado y han seguido cada paso, tienen la palabra. Déjenme sus opiniones, porque las leemos todas y porque esta conversación, como la historia que la originó, todavía está escribiéndose. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguimos cada movimiento con la lupa puesta y el oído atento. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar y, si quieren apoyar aún más este espacio, presionar el botón de unirse para convertirse en miembros del canal. Vienen nuevas revelaciones, nuevas controversias y relatos que solo aquí se cuentan con el pulso, la emoción y la cercanía que el público merece. Gracias por vernos y por estar siempre del otro lado. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Hasta la próxima, cuídense y nos vemos muy pronto.